En Así Amaneció, la entrevista. Son las 9 de la mañana con 21 minutos y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció a Andrés Valencia, él es CEO de eContainers para Latinoamérica. Andrés, buenos días. Queremos entender, no solamente los radioescuchas, sino todos en la mesa, por qué se produce la crisis de los containers a nivel mundial y cómo esta ha afectado especialmente a América Latina. La Greta, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Mira, te cuento, tú sabes, ahorita lo que es logística internacional y la crisis mundial de contenedores se ha envuelto en distintas variables que está afectando la cadena mundial. En Ecuador, según los datos de FedExport, nos ha costado más de 888 millones de dólares solo el 2021 el tema de la crisis y los cambios alrededor de la pandemia. Sí, pero ¿por qué se produce esta crisis? Quiero que los ¿cómo se llama? Los oyentes escuchen y sepan por qué se produce, porque se habla mucho, no todo el mundo habla de la crisis de los contenedores. ¿Por qué se produce? ¿Cómo se origina esta crisis? Lo primero que se habla es de escasez de contenedores en gran parte de puertos del mundo por distintas variables. La principal es lo que está pasando entre el comercio entre Estados Unidos, Europa y Asia. Eso genera una disminución de contenedores disponibles en el interior de los puertos por las demoras de estos mismos puertos para procesar la carga y las empresas de transporte internas para devolver los contenedores, generando una congestión de barcos en los puertos y generando más demoras de sus retornos al origen inicial, lo que genera congestión de contenedores llenos y quedamos sin disponibilidad de vacíos para hacer un nuevo retorno. Por otro lado, también tenemos situaciones como el black sailing, que es cuando, por ejemplo, ahorita podemos hablar de cabotaje en el Pacífico, como para no ir muy lejos, cuando hablamos en Guayaquil, en Callao, en Buenaventura. Por lo general, estas rutas que manejan empresas en líneas grandes como Hapag-Lloyd, como CMA, encontramos que muchas veces ya va la carga llena. Entonces hace un black sailing, los barcos no hacen el atraque en este puerto, entonces se paraliza la logística porque ya los puertos tenían una programación de descargue, unos equipos esperando y también muchos importadores y exportadores con su carga lista. Esto genera totalmente una desconfiguración de la cadena, generando retrasos, generando sobrecostos. Claro. Sabemos para importadores y exportadores los dolores que tienen, cuánto vale un día de almacenaje en puerto, los vehículos ya están listos y tienen que buscar rutas de última hora. Todo esto se traduce en sobrecostos para nuestros clientes finales o usuarios de productos. Exacto, eso lo pagan realmente los clientes finales porque eso encarece los costos de absolutamente todos los productos que se importan y se exportan. ¿Qué están haciendo los países, Andrés, para poder amainar un poco esta crisis mundial? En Estados Unidos ya están hablando de arbitraje, se están rindiendo cuentas, solicitando rendición de cuentas con algunas líneas marítimas, porque a la final todo esto es como un oligopolio camuflado. Las líneas percibieron grandes ingresos en estos últimos 2 años después de la pandemia, unas utilidades nunca vistas, por lo tanto pues no han desescalado este ritmo en que están haciendo las cosas. El gobierno que más ha actuado en este momento es Estados Unidos con ese arbitraje. Localmente, cuando hablamos en Latinoamérica, no se ha visto nada de acciones por parte de los gobiernos. Simplemente a través de los gremios, nosotros como agentes de carga, que sufrimos de la mano con los importadores y exportadores, se hacen soluciones particulares, pero no grandes contra las líneas. Entonces vemos como grandes importadores y exportadores hacen chartering, contratan barcos propios para mover su carga. Buscan otras opciones que no sean directamente con las líneas, como transporte terrestre a través de la zona andina, donde hacemos pues ya transportes por frontera con Ecuador, con Perú, con Colombia, aprovechando más esta parte terrestre. Andrés. Entonces hay soluciones particulares que hacen las empresas y los importadores, claro, pero a manera regulatoria grande todavía no hay un equipo
que esté forzando a las líneas a un cambio en estas jugadas. Claro, más bien son particulares, como tú dices, de los empresarios que quieren o necesitan sus productos, transportarlos o recibirlos, pero no de los países como tal. Andrés, la crisis de los contenedores, ¿tiene su origen en la pandemia del coronavirus o simplemente esto lo acentuó? Totalmente en la pandemia del coronavirus. O sea, en los contenedores, lo que es la logística naviera siempre se ha administrado como un reloj suizo. Entonces, hay una programación, hay unos canales, hay unas rutas y sobre eso se hace el aprovisionamiento. Cuando de un momento a otro se para la economía, pues se genera un represamiento y ese despegue hace que haya una desconfiguración y un retardo. Dentro de ese acelere, pues por volver a la normalidad, entonces se crean errores en distintas partes por crear una agilidad. Entonces hay una desbalanza todavía en el tema de los contenedores. Adicionalmente, cuando este año pensamos que íbamos a lograr un estándar mejor para el segundo semestre, se presentan situaciones como el cierre en Shanghái, donde esa política de cero coronavirus hace que cierren puertos con una congestión total de más de 30 días para carga y descargue. Tenemos el tema que es muy fuerte ahorita, que es el tema de Ucrania y Rusia, donde se cancela el paso del tren por China, el tren que abastece toda Europa. Entonces, otra vez se vuelven, y en Europa los fletes son un poco más altos, las líneas prefieren trabajar con esos fletes, abandonando un poco lo que es América, entonces aumentan de nuevo los precios acá. Entonces, aunque arrancan el coronavirus, un montón de variables adicionales han afectado y no han dejado que se normalice la industria actual. Y vemos que esto va a tener una salida a corto plazo o crees que esto de aquí se va a alargar debido a todas estas variables, como tú dices, que han acentuado la crisis, la guerra entre Rusia y Ucrania, el nuevo confinamiento en China, etcétera? Si hablamos de logística internacional y el tema de fletes, va a continuar porque hay muchos agentes, muchos cambios en lo que es hablando macroeconómico y geopolítico. Sin embargo, para el tema particular de los contenedores, han aparecido nuevos agentes y nuevas acciones que están cambiando el mercado. Entonces, tradicionalmente los dueños de los contenedores eran las líneas marítimas y algunas compañías leasing internacionales que son fondos de inversión dueños de los equipos. Actualmente, empresas como nosotros y muchos agentes de carga también están adquiriendo su flota propia de contenedores. Los grandes importadores y exportadores están adquiriendo su flota propia de contenedores. Nosotros estamos ayudando a muchas empresas en ese proceso de adquisición y haciendo alquileres directo a clientes para que no dependan de los contenedores de las líneas navieras. Entonces, eso cambia mucho el mercado, porque ya no dependemos solo de la línea para el tema de contenedores. Ya una línea marítima no nos va a decir, no te puedo cargar estos 3 meses porque no tengo contenedores, sino que previendo esto, empresas como nosotros, otros grandes agentes, contamos con esa disponibilidad para que no sea una afectación adicional a todo lo que se viene, porque esto es solo el tema de contenedores, claro, pero también hablamos de los retos en transporte local, de los retos en el tema de combustibles, de los retos en el tema ya de fletes internacionales. Entonces es solo una parte de la cadena, pero que ha ido cambiando y se está fortaleciendo indiferentemente del tema geopolítico. Andrés, te agradecemos mucho, se me acabó el tiempo. Andrés Valencia, CEO de eContainers para Latinoamérica desde Colombia, estuvo con nosotros en la mesa de Se Amaneció.